Misterios de los dinosaurios sin resolver comienza adentrándonos en un mundo fascinante y enigmático que ha capturado la imaginación de científicos y amantes de la naturaleza por igual: el reino de los dinosaurios. Estas criaturas majestuosas que dominaron la Tierra durante millones de años aún guardan secretos que nos intrigan. ¿Te has preguntado alguna vez qué aspecto tenían realmente? ¿Eran más parecidos a los pájaros modernos o a los reptiles que conocemos hoy? La ciencia ha avanzado mucho, pero muchas de estas preguntas siguen sin respuesta. La extinción de los dinosaurios es otro enigma que ha dejado perplejos a expertos de todo el mundo. ¿Qué pudo haber causado su desaparición? ¿Fue un solo evento catastrófico o una serie de circunstancias que llevaron a su fin? Cada nueva investigación arroja más luz, pero también plantea más interrogantes. ¿Qué rol jugaron los cambios climáticos? ¿Las erupciones volcánicas y el famoso meteorito que impactó en la Tierra? Además, el estudio de sus capacidades físicas nos lleva a cuestionar quién fue el dinosaurio más veloz. Las evidencias fósiles ofrecen pistas, pero la competencia entre diferentes especies es feroz. ¿Podrían los velociraptores haber sido los más rápidos en su tiempo, o había otros contendientes que los superaban? Y si hablamos de tamaños, no podemos olvidar a los impresionantes saurópodos, esos titanes de cuello largo que alcanzaron dimensiones colosales. ¿Cómo era posible que criaturas tan grandes pudieran sobrevivir y prosperar en su entorno? Las teorías sobre su alimentación y sus hábitats son intrigantes. Pero aún quedan muchas piezas por encajar en este rompecabezas. La vida de los dinosaurios no se limitaba solo a su tamaño y velocidad. Las vocalizaciones son otro misterio. ¿Cómo sonaban realmente? Algunos científicos sugieren que sus vocalizaciones podrían haber sido similares a las de los pájaros actuales. Pero, ¿cómo podemos saberlo con certeza? La existencia de veneno en algunos dinosaurios es otro tema apasionante. ¿Es posible que estos gigantes prehistóricos desarrollaran mecanismos de defensa tan sofisticados? El descubrimiento de fósiles con características que sugieren comportamientos tóxicos abre un nuevo campo de investigación. Incluso su adaptación a climas extremos, como los de la Antártida, despierta nuestra curiosidad. ¿Cómo lograron sobrevivir en un entorno tan inhóspito? Las evidencias apuntan a que estos animales eran más versátiles de lo que imaginamos. Y hablando de versatilidad, los misterios no se detienen ahí. El huevo más grande del mundo, el origen de ciertos fósiles en lugares inesperados y la desaparición de pequeños carnívoros son solo algunas de las preguntas que aún no tienen respuestas concretas. Cada descubrimiento es una ventana a un pasado remoto que nos ofrece más preguntas que respuestas. La infancia de los dinosaurios también plantea interrogantes fascinantes. ¿Cómo crecían y se cuidaban las crías en un mundo lleno de peligros? La evolución hacia las aves modernas es otro enigma que nos hace cuestionar la verdadera naturaleza de estos seres. La evolución, el comportamiento social y sus emociones son aspectos que nos llevan a reflexionar sobre la inteligencia de estas criaturas. ¿Eran capaces de sentir y comunicarse de maneras que aún no entendemos? Por último, el misterio del asesino de los titanes plantea una cuestión crucial. ¿Fue solo el famoso meteorito o hubo otros factores que contribuyeron a su extinción? Cada respuesta nos lleva a nuevas preguntas. Y esta es la esencia que nos impulsa a seguir investigando. Los dinosaurios nos han dejado un legado de misterios que despiertan nuestra curiosidad. Estos enigmas son un recordatorio de que, aunque hemos aprendido mucho, aún queda un largo camino por recorrer en nuestra búsqueda de la verdad sobre estas criaturas que una vez dominaron nuestro planeta. La ciencia continúa avanzando y con cada nuevo descubrimiento se abre un nuevo capítulo en la historia de los dinosaurios, dejándonos siempre con ganas de saber más. ¿Alguna vez te has preguntado cómo lucían realmente los dinosaurios? La imagen que todos tenemos en mente, con escamas brillantes y colas largas, podría no ser del todo precisa. A lo largo de los años, los paleontólogos han debatido intensamente sobre la apariencia de estas criaturas prehistóricas. ¿Tenían plumas o escamas? Este misterio ha capturado la imaginación de científicos y aficionados por igual. Las plumas, que hoy asociamos principalmente con las aves, han aparecido en varios fósiles de dinosaurios. Pero, ¿qué significa esto para nuestra visión de estos gigantes?
Algunos expertos sugieren que los dinosaurios podrían haber tenido plumas en diferentes etapas de su vida o en ciertas especies, mientras que otros defienden que las escamas eran la norma para la mayoría. ¿Qué te parece? ¿Es más emocionante imaginar a un velociraptor cubierto de plumas brillantes o a un temible tiranosaurio rex con escamas? El debate sobre las plumas y las escamas no solo se trata de la estética, también puede ofrecer pistas sobre su comportamiento y su forma de vida. Por ejemplo, las plumas podrían haber jugado un papel en la regulación de la temperatura corporal o en la comunicación entre individuos. ¿No es fascinante pensar que los dinosaurios quizás se comunicaban a través de colores y patrones en sus plumas, como lo hacen muchas aves hoy en día? Imagina un mundo donde los dinosaurios vibraban en colores vivos, mostrando su plumaje en rituales de cortejo, al igual que algunas aves modernas. Sin embargo, la falta de evidencia concluyente hace que este misterio siga sin resolverse. Cada fósil encontrado parece traer más preguntas que respuestas. ¿Hasta dónde llegarán las investigaciones para desentrañar la verdad sobre su apariencia? Además de las plumas, otro aspecto intrigante de este misterio es cómo se ha influido en la cultura popular. Las representaciones de los dinosaurios en películas y documentales han ido evolucionando a medida que se descubre nueva información. ¿Quién no recuerda las imágenes de los dinosaurios en las películas de los 90? Ahora, con los hallazgos más recientes, es posible que tengamos que reconsiderar esas icónicas imágenes. La ciencia avanza, y con ella, nuestra comprensión de estas criaturas. A medida que se encuentran nuevos fósiles y se aplican tecnologías avanzadas como la tomografía computarizada, podemos obtener una visión más clara de cómo eran realmente. Pero, ¿cuántas sorpresas más nos esperan en el camino? Cada descubrimiento tiene el potencial de cambiar todo lo que creíamos saber. El misterio de si los dinosaurios tenían plumas o escamas también se entrelaza con la evolución misma. Al estudiar sus parientes más cercanos, como las aves y los cocodrilos, los científicos pueden hacer conjeturas más informadas. Pero la pregunta persiste: ¿fueron los dinosaurios una mezcla de ambos? Los fósiles de ciertas especies parecen sugerir que sí, pero la falta de evidencia en otras complica aún más la situación. ¿Te imaginas cómo podrían haber interactuado los dinosaurios entre ellos? Si algunos tenían plumas y otros escamas, ¿habría habido diferencias en sus comportamientos sociales? Las plumas podrían haber sido una ventaja en el cortejo, mientras que las escamas podrían haber ofrecido protección. Este tipo de variabilidad podría haber dado forma a un ecosistema dinámico e intrigante. A medida que se profundiza en este misterio, surgen nuevas teorías. Algunos científicos han comenzado a plantear la hipótesis de que las plumas podrían haber sido un rasgo evolutivo que se desarrolló en ciertas líneas de dinosaurios, mientras que otros evolucionaron hacia escamas. Esta diversidad en la apariencia podría haber sido clave para su éxito en una amplia gama de entornos. Pero ¿cómo se relaciona esto con la extinción de los dinosaurios? Algunos investigadores sugieren que la capacidad de adaptarse a diferentes condiciones ambientales, que podría haber sido facilitada por la variedad en su apariencia, jugó un papel vital en su supervivencia durante millones de años. Sin embargo, la llegada del meteorito y otros factores pueden haber cambiado drásticamente el panorama. La búsqueda para descubrir la verdad sobre la apariencia de los dinosaurios continúa, impulsada por la curiosidad humana y el deseo de entender nuestro pasado. Cada nuevo fósil que se encuentra puede ofrecer una pieza más del rompecabezas, y con cada descubrimiento, nuestra imagen de estos majestuosos seres se vuelve más rica y compleja. ¿Qué nuevas revelaciones nos deparará el futuro? En resumen, el misterio de si los dinosaurios tenían plumas o escamas no es solo una cuestión de estética, es un reflejo de la evolución, el comportamiento y la adaptación de estas criaturas a su entorno. Cada teoría, cada descubrimiento, nos acerca un poco más a desentrañar cómo era realmente la vida en la Tierra hace millones de años. La próxima vez que pienses en un dinosaurio, recuerda que su imagen puede ser mucho más colorida de lo que alguna vez imaginaste. La extinción masiva del Cretácico, un suceso que ha fascinado a científicos y entusiastas por igual, plantea una pregunta crucial. ¿Qué causó realmente la desaparición de los dinosaurios? Este episodio, que ocurrió hace aproximadamente 65 millones de años, marcó el fin de la era de los gigantes. Pero,
¿Fue solo un meteorito lo que desencadenó este cataclismo? La teoría más popular sugiere que la colisión de un asteroide en lo que hoy es la península de Yucatán fue la chispa que encendió la mecha. Pero, ¿es esta la única explicación? Algunos investigadores argumentan que los cambios climáticos drásticos, las erupciones volcánicas masivas y las fluctuaciones del nivel del mar también jugaron un papel crucial. ¿Cómo se interrelacionan estos factores? Imagina un mundo en el que el clima cambia rápidamente, los océanos se elevan y la Tierra tiembla bajo el efecto de erupciones violentas. ¿Cómo podrían los dinosaurios haber sobrevivido a tal caos? La evidencia sugiere que el impacto del asteroide liberó una cantidad inmensa de energía, equivalente a millones de bombas atómicas. Esto provocó incendios forestales masivos y expulsó polvo y partículas en la atmósfera, bloqueando la luz solar. ¿Qué consecuencias tuvo esto para la vida en la Tierra? La temperatura global descendió drásticamente, lo que afectó la fotosíntesis y, por ende, la cadena alimentaria. Las plantas comenzaron a morir y, con ellas, los herbívoros que dependían de ellas. Pero, ¿y los carnívoros? La escasez de presas obligó a estos depredadores a luchar por su supervivencia. ¿Estaban preparados para enfrentar un entorno tan hostil? La evidencia fósil sugiere que muchos de ellos simplemente no pudieron adaptarse a los cambios repentinos y severos. Sin embargo, algunos científicos creen que no solo fue el impacto lo que causó la extinción, sino una serie de eventos catastróficos que se combinaron de manera letal. Hablemos de las erupciones volcánicas. Las traps del Deccan, en la actual India, fueron responsables de liberar enormes cantidades de dióxido de carbono y ceniza al aire, alterando aún más el clima. ¿Cómo afectó esto a la vida en el planeta? El aumento de la acidez en los océanos y la disminución de la temperatura habrían creado un ambiente desolador para muchas especies, no solo los dinosaurios. En este contexto, la extinción no fue un evento único y aislado, sino más bien una serie de crisis interconectadas. La pregunta persiste: ¿hubo más factores en juego? Algunos investigadores apuntan a que la posición de los continentes y las corrientes oceánicas también pudieron influir en el clima global. ¿Podría ser que los dinosaurios estaban enfrentando un mundo que ya estaba cambiando antes del impacto? Las condiciones ambientales podrían haber estado deteriorándose durante millones de años antes de la extinción, preparando el terreno para el desastre. En medio de todo esto, surgen historias de supervivencia. Aunque la mayoría de los dinosaurios no sobrevivieron, algunos grupos de especies lograron adaptarse y evolucionar. ¿Cómo pudieron algunos escapar de este destino fatal? Estas especies que sobrevivieron al cataclismo eventualmente dieron lugar a las aves modernas, una conexión que nos recuerda que incluso en la extinción hay oportunidades para la vida. Es fascinante pensar que la extinción de los dinosaurios no fue un evento simple, sino un mosaico complejo de causas y efectos. Los cambios en el ecosistema, el impacto del asteroide y las erupciones volcánicas se entrelazan en una narrativa de supervivencia y adaptación. ¿Qué lecciones podemos aprender de esto? Tal vez que la vida en nuestro planeta es más frágil de lo que a menudo creemos y que debemos estar atentos a los cambios que pueden provocar consecuencias catastróficas. A medida que seguimos investigando, cada descubrimiento nos brinda más pistas sobre esta era perdida. ¿Qué misterios aún se esconden en las rocas y los fósiles? La ciencia avanza, y con ella, nuestra comprensión de cómo los dinosaurios vivieron y murieron. La extinción masiva del Cretácico sigue siendo un enigma que nos invita a seguir indagando. En última instancia, la desaparición de los dinosaurios es un recordatorio de que la Tierra ha sido escenario de cambios drásticos y desafíos a lo largo de su historia. ¿Qué futuro nos espera a nosotros, los seres humanos, en nuestro propio viaje por este planeta? La historia de los dinosaurios es una lección sobre la resiliencia, la adaptación y, sobre todo, la importancia de cuidar nuestro hogar. Al seguir explorando estos misterios, no solo honramos el pasado, sino que también nos preparamos para el futuro. ¿Te has preguntado alguna vez cuál fue el dinosaurio más veloz que jamás haya existido? Esta cuestión ha intrigado a paleontólogos y amantes de la historia natural por generaciones, desde los velociraptores, esculpidos en la cultura popular, hasta los impresionantes ornitisquios. La búsqueda del dinosaurio más rápido nos lleva a un fascinante viaje en el tiempo.
la velocidad es una característica que no solo define a los animales, sino que también juega un papel crucial en su supervivencia. Los dinosaurios no eran la excepción. Pero, ¿cómo se determina quién es el más rápido entre estos gigantes? A menudo, los científicos recurren a la evidencia fósil y a comparaciones con animales modernos para descifrar este enigma. Uno de los candidatos más fuertes es el famoso Velociraptor, un dinosaurio carnívoro que ha capturado la imaginación popular. Se estima que podría haber alcanzado velocidades de hasta 40 km por hora. Sin embargo, el Velociraptor no es el único competidor. Algunos investigadores apuntan a otros dinosaurios como el ornitomimosaurio, que podría haber corrido incluso más rápido, alcanzando velocidades cercanas a los 60 km por hora. Pero, ¿cómo sabemos que estos dinosaurios eran tan veloces? La clave está en los restos fósiles. Los paleontólogos analizan la estructura de los huesos, la longitud de las extremidades y la forma de las huellas fósiles. Por ejemplo, los huesos ligeros y las extremidades largas son indicadores de una adaptación a la carrera veloz. Además, las huellas de estos dinosaurios ofrecen pistas sobre su forma de moverse y su velocidad. La velocidad no solo era importante para la caza, sino también para escapar de depredadores. Imagina lo que significaba ser un dinosaurio en un mundo lleno de gigantes carnívoros. La habilidad para correr rápidamente podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. Es fascinante pensar que, en medio de su enorme tamaño, algunos de estos seres pudieron ser tan ágiles como una gacela. Algunos dinosaurios, como los terópodos, desarrollaron adaptaciones que les permitieron ser cazadores eficientes. Sus cuerpos eran aerodinámicos y sus músculos estaban diseñados para ofrecer explosividad. ¿Podría ser que los dinosaurios más veloces eran también los más astutos? Esa es una pregunta que sigue intrigando a los científicos. Sin embargo, la velocidad no siempre fue suficiente. En un ecosistema donde los depredadores eran tan imponentes, la estrategia y la inteligencia también jugaron un papel vital. Al observar la relación entre velocidad y comportamiento, se abre un mundo de posibilidades sobre cómo estos animales interactuaban entre sí y con su entorno. Aún así, la velocidad no es el único factor que determina la supervivencia. Algunos dinosaurios pudieron haber desarrollado otras estrategias, como la camuflaje o la cooperación en manadas. Pero, ¿qué tan rápido era realmente el más veloz de todos? ¿Podría haber habido otros dinosaurios que superaran incluso a los velociraptores y ornitisquios en velocidad? La respuesta podría estar en especies aún no descubiertas. A medida que se realizan más excavaciones y se encuentran nuevos fósiles, la historia de los dinosaurios sigue revelando secretos. Tal vez en el futuro descubramos un nuevo competidor en la carrera por el título de dinosaurio más veloz. Los avances en la tecnología también están ayudando a los científicos a comprender mejor el movimiento de los dinosaurios. A través de simulaciones por computadora y análisis biomecánicos, se pueden recrear los movimientos de estos gigantes prehistóricos, lo que proporciona información valiosa sobre su velocidad y agilidad. Sin embargo, cada descubrimiento genera más preguntas. ¿Cuáles eran los límites reales de su velocidad? ¿Hubo alguna vez un dinosaurio que corriera tan rápido que desafiara nuestra comprensión actual de la biología? Al final, la búsqueda del dinosaurio más veloz no es solo una cuestión de velocidad. Es un viaje que nos lleva a comprender la diversidad de estos seres, las adaptaciones que les permitieron prosperar y cómo se enfrentaron a los desafíos de su tiempo. Cada descubrimiento nos acerca un poco más a desentrañar la historia de estos fascinantes reptiles. La velocidad en el reino de los dinosaurios representa no solo la capacidad de escapar y cazar, sino también el ingenio de la naturaleza para adaptarse a condiciones cambiantes. Estos gigantes prehistóricos nos enseñan que la evolución es un juego de ingenio, donde la rapidez y la astucia pueden definir el destino de una especie. Así que, la próxima vez que pienses en los dinosaurios más veloces, recuerda que su historia es un reflejo de la complejidad de la vida misma. La velocidad es solo una parte de un rompecabezas mucho más grande, lleno de misterios y maravillas que aún nos quedan por descubrir. Cuando pensamos en los dinosaurios, una de las características más asombrosas es, sin duda, su tamaño. Pero, ¿cómo lograron alcanzar dimensiones tan colosales? ¿Qué factores les permitieron crecer hasta ser los gigantes que conocemos?
En esta sección, desentrañaremos el enigma del gigantismo extremo de los saurópodos, esos enormes herbívoros que dominaron el paisaje de su tiempo. La primera pregunta que surge es, ¿cuál es el límite del tamaño en los animales? En el mundo actual, hay una serie de restricciones físicas que limitan el crecimiento de los seres vivos. Por ejemplo, el corazón de un animal debe ser capaz de bombear sangre a todo su cuerpo. A medida que un organismo se hace más grande, también lo hacen sus necesidades y, por ende, su sistema circulatorio debe adaptarse. Sin embargo, los saurópodos lograron sortear estas limitaciones. ¿Cómo lo hicieron? Una de las teorías más intrigantes es que su cuerpo estaba diseñado de manera diferente. En lugar de tener un esqueleto denso y pesado, como el de muchos mamíferos actuales, los saurópodos poseían huesos huecos que les permitían mantener un gran tamaño sin un peso excesivo. Esto les proporcionaba la ventaja de ser más ligeros, a la vez que podían sostener su enorme masa. Pero, ¿qué otras adaptaciones les ayudaron a crecer? La respuesta podría estar en su dieta. Los saurópodos eran herbívoros y pasaban gran parte de su tiempo alimentándose de grandes cantidades de vegetación. Su capacidad para consumir y procesar enormes cantidades de plantas les permitió obtener la energía necesaria para sostener su tamaño. Pero, ¿qué tipo de plantas estuvieron disponibles para ellos durante el período Jurásico y Cretácico? Aquí es donde entra en juego la flora de su época. Durante el Mesozoico, el mundo estaba cubierto de vastas extensiones de vegetación, incluyendo helechos, coníferas y plantas con flores que no existían en la misma medida en la actualidad. Esta abundancia de alimento permitió que los saurópodos desarrollaran un sistema digestivo especializado que maximizaba la absorción de nutrientes. Entonces, ¿cómo afectaba esto a su crecimiento? La combinación de una dieta rica y un cuerpo adaptado a grandes dimensiones les permitió crecer de forma continua a lo largo de su vida. A diferencia de muchos animales modernos que alcanzan un tamaño máximo y dejan de crecer, los saurópodos podían seguir aumentando su masa a medida que envejecían. Esto plantea otra pregunta fascinante. ¿Cuánto tiempo vivían realmente? Se estima que algunos de estos gigantes podrían haber vivido entre 70 y 100 años, lo que les daba un tiempo considerable para crecer. Sin embargo, hay otro aspecto que no podemos pasar por alto: su comportamiento social. Algunos estudios sugieren que muchos saurópodos vivían en manadas, lo que podría haber influido en su éxito y supervivencia. Pero, ¿cómo se comunicaban? La teoría es que, a pesar de su tamaño, estos gigantes podrían haber tenido un sistema de vocalización que les permitía mantenerse en contacto con otros miembros de su grupo. Imaginar a estos enormes dinosaurios emitiendo sonidos para alertar a otros de su presencia o para mantenerse unidos es un concepto fascinante. Además, su tamaño no solo les proporcionó ventajas, también presentaba desafíos. A medida que aumentaban en tamaño, también lo hacían sus necesidades. Un saurópodo necesitaba consumir grandes cantidades de alimento y agua diariamente. Pero, ¿cómo encontraban suficiente comida en un entorno que podría haber cambiado con el tiempo? La migración podría haber sido una estrategia clave. Se cree que algunos saurópodos eran capaces de desplazarse grandes distancias en busca de alimento. Esto no solo les permitía acceder a diferentes fuentes de comida, sino que también les ayudaba a escapar de depredadores. Sin embargo, el tamaño también tenía sus desventajas. La necesidad de grandes cantidades de alimento podía hacer que fueran vulnerables en épocas de sequía o escasez de recursos. Otro aspecto a considerar es la reproducción. Al ser tan grandes, ¿cómo lograban cuidar de sus crías? Los fósiles sugieren que los saurópodos eran muy protectores con sus jóvenes, lo que también podría haber influido en la supervivencia de la especie. La cría de un saurópodo debía ser una tarea monumental, pero su tamaño podría haber sido un factor a favor para sobrevivir en un mundo lleno de peligros. Finalmente, no podemos pasar por alto la influencia de la evolución en el desarrollo de estos gigantes. A medida que se adaptaban a su entorno, los saurópodos evolucionaban en diferentes especies, cada una con características únicas que les permitían prosperar en su ecosistema. Pero, ¿cuál fue el verdadero límite de su tamaño? ¿Hubo alguna especie que alcanzó el extremo de lo que un dinosaurio podía ser? La historia de los saurópodos es un fascinante recordatorio de la increíble diversidad de la vida en la Tierra y de los sorprendentes caminos que la evolución puede tomar.
El gigantismo extremo de estos dinosaurios plantea preguntas que aún nos intrigan y que nos invitan a seguir explorando los misterios del pasado. Así, el estudio de sus tamaños y adaptaciones no solo es un viaje al corazón de la prehistoria, sino también una reflexión sobre los límites de la vida misma. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sonaban realmente los dinosaurios? Aunque los fósiles nos han dado valiosa información sobre su anatomía, el sonido que producían sigue siendo un gran enigma. Podrían haber rugido como los leones de hoy en día, o más bien emitir sonidos similares a los de los pájaros. La respuesta no es tan sencilla. Los paleontólogos han estudiado la estructura de los huesos y los órganos de los dinosaurios para intentar descifrar su posible vocalización. Por ejemplo, algunos dinosaurios poseían estructuras similares a las de los pájaros actuales, como los sacos de aire. Esto sugiere que podrían haber tenido la capacidad de emitir sonidos complejos, pero ¿serían estos sonidos melódicos o más bien guturales? Otra pista está en los fósiles de sus parientes más cercanos. Las aves. La mayoría de las aves modernas tienen una variedad de vocalizaciones, desde trinos hasta gritos. Entonces, ¿podría ser que los dinosaurios también tuvieran un repertorio sonoro variado? Imaginar a un tiranosaurio rex emitiendo un canto en lugar de un rugido es un pensamiento fascinante. Sin embargo, no todos los dinosaurios eran iguales. Los herbívoros, como los diplodocus, podrían haber tenido sonidos totalmente diferentes a los depredadores. Los gritos de advertencia, los llamados de cortejo y las señales de alarma seguramente variaban entre las especies. ¿Cómo se comunicaban entre ellos en un mundo lleno de peligros? La respuesta podría estar en sus vocalizaciones. La forma en que los dinosaurios producían sonido también es materia de especulación. ¿Tenían cuerdas vocales como las nuestras? ¿O podrían haber usado sus cuerpos para resonar? Algunas teorías sugieren que sus cavidades corporales funcionaban como cámaras de eco, amplificando los sonidos que producían. Esto haría que sus vocalizaciones fueran aún más impresionantes y distintas. Los paleontólogos han realizado experimentos para intentar recrear esos sonidos. Usando modelos de huesos y estructuras de dinosaurios, han logrado simular lo que podrían haber sonado. Sin embargo, estos intentos son solo aproximaciones. La realidad de los sonidos podría haber sido mucho más compleja y variada de lo que podemos imaginar. El ambiente en el que vivían también influiría en sus vocalizaciones. En un mundo lleno de vegetación y ruido ambiental, ¿cómo se aseguraban de que su mensaje llegara a otros dinosaurios? Tal vez desarrollaron sonidos más fuertes o específicos para sobresalir entre los ruidos de su entorno, pero no solo se trataba de comunicarse entre ellos. La vocalización también podría haber sido un aspecto vital en el cortejo. Las aves modernas utilizan sus cantos para atraer parejas. ¿Podrían los dinosaurios haber hecho lo mismo? La competencia por la atención de las hembras podría haber llevado a los machos a desarrollar sonidos más elaborados y únicos. Y no olvidemos el papel que la vocalización podría haber jugado en la jerarquía social. En un grupo de dinosaurios, los sonidos podrían haber sido una forma de establecer dominancia o cohesión. Las llamadas pueden haber servido para mantener a los grupos unidos, especialmente en tiempos de peligro. Las teorías sobre el sonido de los dinosaurios son diversas. Algunas sugieren que podrían haber tenido vocalizaciones más cercanas a los sonidos de los reptiles actuales, como los cocodrilos, que producen una variedad de gruñidos y ruidos. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿los dinosaurios eran más parecidos a las aves o a los reptiles en su forma de comunicarse? A medida que se siguen descubriendo nuevos fósiles y se realizan más investigaciones, la imagen de cómo sonaban puede cambiar. Cada nuevo hallazgo podría aportar más pistas, desafiando lo que creemos saber sobre estos majestuosos seres. La fascinación por los dinosaurios no se limita solo a su apariencia o comportamiento. Comprender cómo se comunicaban también es esencial para conocer la vida en la Tierra hace millones de años. La vocalización es un aspecto que puede darnos una visión más completa de su mundo. A medida que continuamos explorando los misterios de los dinosaurios, la pregunta de cómo sonaban sigue siendo uno de los más intrigantes. Las respuestas podrían estar escondidas en los fósiles, esperando a ser descubiertas. Al final, conocer sus voces podría acercarnos un poco más a comprender su historia y su lugar en la evolución de la vida en nuestro planeta. ¿Te imaginas escuchar por un momento el canto de un dinosaurio? Sin duda, sería un sonido que dejaría huella en la historia de la Tierra.
¿Era posible que algunos dinosaurios tuvieran veneno? Esa es una pregunta fascinante que ha intrigado a científicos y amantes de los dinosaurios por igual. A lo largo de los años se han descubierto fósiles que sugieren que ciertos dinosaurios podrían haber desarrollado comportamientos tóxicos. Pero, ¿cómo podemos saberlo realmente? Primero, debemos entender que el veneno no es un rasgo exclusivo de las serpientes o de algunos mamíferos modernos. En la naturaleza, el veneno ha evolucionado de manera independiente en muchos grupos de animales. Desde ranas hasta insectos, la capacidad de producir veneno ha sido una herramienta poderosa para la defensa y la caza. Entonces, ¿por qué no pensar que los dinosaurios también podrían haber tenido esta ventaja evolutiva? Imaginemos un dinosaurio carnívoro que utiliza el veneno para incapacitar a sus presas. Esto sería una estrategia inteligente, ya que un veneno podría hacer que una presa se sintiera débil o desorientada, facilitando así la captura. Pero, ¿qué evidencia tenemos que respalde esta idea? Algunos fósiles de dinosaurios han encontrado marcas o perforaciones que podrían sugerir la presencia de glándulas venenosas, similares a las que tienen ciertos reptiles actuales. Sin embargo, la falta de un veneno claro en los restos fósiles hace que este misterio permanezca abierto. Por otro lado, también hay ejemplos en el mundo actual de animales que tienen veneno pero no lo utilizan para cazar. En lugar de eso, lo emplean como un mecanismo de defensa. ¿Podrían algunos dinosaurios haber hecho lo mismo? Imagina a un herbívoro que, al sentirse amenazado, libera una sustancia tóxica para disuadir a los depredadores. Aunque no hay pruebas directas, esta es una idea que sigue siendo discutida entre los paleontólogos. Un hallazgo que ha llamado la atención son los restos de ciertos dinosaurios que presentan características similares a las de los reptiles venenosos modernos. Algunos científicos sugieren que estos dinosaurios podrían haber tenido un veneno de baja toxicidad, utilizado no solo para cazar, sino también para marcar su territorio o incluso para atraer a sus parejas. La idea de un dinosaurio que se comunica a través de sustancias químicas es, sin duda, intrigante. Pero, ¿qué hay de los dinosaurios que podrían haber sido depredadores? Algunos investigadores han especulado que ciertos dinosaurios carnívoros, como los terópodos, podrían haber tenido un veneno que les ayudara a cazar. La idea de un tiranosaurio rex con un mordisco paralizante suena como algo sacado de una película de ciencia ficción, pero la posibilidad no es del todo descabellada. Sin embargo, hasta ahora solo podemos especular, ya que no hay evidencia concluyente que respalde esta teoría. No solo los carnívoros podrían haber tenido veneno, los herbívoros también podrían haber tenido un arsenal defensivo. Algunos dinosaurios, como los hadrosaurios, presentaban picos y dientes adaptados para triturar plantas duras. ¿Qué pasaría si, además de eso, también tuvieran la capacidad de secretar venenos a través de su saliva? Esto podría haber sido una forma efectiva de protegerse de los depredadores, haciendo que su carne fuera menos apetecible. Además, el veneno podría haber jugado un papel importante en la competencia entre especies. Durante el período Cretácico, los ecosistemas estaban llenos de diferentes grupos de dinosaurios. La capacidad de un dinosaurio para ser tóxico podría haberle dado una ventaja competitiva. Pero, ¿qué tipo de veneno podrían haber desarrollado? Existen muchas sustancias químicas en la naturaleza que son altamente tóxicas, y la evolución podría haber llevado a los dinosaurios a descubrir formas de utilizarlas. Sin embargo, el estudio de los venenos dinosaurios no está exento de desafíos. La mayoría de la información que tenemos proviene de la comparación con especies modernas y de las características que presentan los fósiles. La falta de tejidos blandos en los restos fósiles hace que sea difícil obtener pruebas definitivas. Este misterio permanece en la frontera entre la ciencia y la especulación. A medida que los científicos continúan investigando, también se hacen preguntas sobre la evolución del veneno. ¿Cuándo comenzó a aparecer el veneno en el árbol evolutivo? Algunos investigadores creen que el veneno podría haber surgido mucho antes de la era de los dinosaurios, en los ancestros comunes de reptiles y anfibios. Esto plantea otra pregunta intrigante. ¿Podrían los dinosaurios haber heredado estas características venenosas de sus ancestros? En el futuro, la tecnología podría ayudarnos a desentrañar este misterio. Con técnicas avanzadas de análisis de ADN y la posibilidad de recrear tejidos en laboratorio, podríamos obtener una mejor comprensión de cómo funcionaban estos sistemas en los dinosaurios.
La búsqueda de pruebas concretas sobre el veneno en los dinosaurios sigue siendo un área emocionante de investigación. Y cada nuevo hallazgo podría arrojar luz sobre este intrigante misterio. Así que, al final, la pregunta persiste. ¿Tenían veneno los dinosaurios? Aunque no tenemos respuestas definitivas, la idea de que estos magníficos seres prehistóricos pudieran haber tenido un veneno propio añade otra capa de fascinación a su historia. La ciencia sigue avanzando, y cada descubrimiento nos acerca un poco más a entender la vida de estos gigantes que una vez caminaron sobre la Tierra. Mientras tanto, el misterio sigue vivo, esperando ser resuelto por las futuras generaciones de investigadores. En un rincón del planeta donde los glaciares se encuentran con las montañas, se esconde un misterio que ha fascinado a científicos y amantes de los dinosaurios por igual. ¿Cómo es posible que algunos de estos gigantes prehistóricos habitaran en la Antártida, un lugar tan frío y hostil? Para resolver esta incógnita, es fundamental explorar cómo pudieron sobrevivir en condiciones extremas, mucho más allá de lo que hoy consideramos habitable. La Antártida, tal como la conocemos, es un continente cubierto de hielo que parece poco acogedor. Sin embargo, durante la era de los dinosaurios, su clima era muy diferente. ¿Qué tipo de ambiente era este? En el período Mesozoico, la Antártida era un lugar con bosques frondosos y un clima mucho más cálido. Esto permitió que diversas especies de dinosaurios prosperaran en sus tierras. Pero, ¿qué les permitió adaptarse a este entorno cambiante? Los paleontólogos han encontrado fósiles de dinosaurios en la Antártida, lo que indica que estos reptiles gigantes no solo estaban allí, sino que también se estaban reproduciendo. ¿Cómo podían sobrevivir en un lugar donde la temperatura podría descender drásticamente? Algunos científicos sugieren que podrían haber desarrollado características únicas, como una piel más gruesa o una capa de grasa para protegerse del frío. Pero, ¿es esto suficiente para sobrevivir en un invierno antártico? El comportamiento también juega un papel crucial. ¿Podrían haber migrado hacia climas más cálidos durante las estaciones extremas? Al igual que muchas especies modernas, los dinosaurios pueden haber tenido patrones migratorios que les permitieran escapar del frío. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿tenían la inteligencia suficiente para adaptarse a las estaciones cambiantes y buscar refugio? Los fósiles descubiertos en la región han revelado que algunos dinosaurios, como el terópoda, eran carnívoros que cazaban en manada. Esto sugiere una organización social que podría haberles ayudado a sobrevivir en condiciones difíciles. ¿Era la cooperación un factor clave en su supervivencia? La caza en grupo no solo les permitía obtener alimento, sino que también les ayudaba a protegerse de otros depredadores. Otro misterio intrigante es el tipo de vegetación que existía en la Antártida durante la era de los dinosaurios. Los paleobotánicos han encontrado restos de plantas que indican que había una abundante flora. Pero, ¿qué comían realmente estos grandes herbívoros? Se cree que se alimentaban de una variedad de plantas, lo que les proporcionaba los nutrientes necesarios para crecer y prosperar. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo lograban obtener suficiente alimento en un entorno competitivo? La investigación sobre los dinosaurios antárticos no solo se centra en su adaptación, también en su evolución. ¿Podrían estos dinosaurios haber desarrollado características que posteriormente se observarían en sus descendientes, las aves? La evolución a menudo se basa en la adaptación a los entornos, y la Antártida podría haber sido un campo de prueba para estas transformaciones. A medida que los científicos continúan desenterrando más fósiles y datos, surgen nuevas preguntas. ¿Qué otros secretos nos guardan estos restos? Por ejemplo, se ha encontrado evidencia de que algunos dinosaurios podrían haber tenido plumas, lo que indica que su apariencia podría haber sido muy diferente de lo que imaginamos. ¿Cómo influyó esto en su capacidad para sobrevivir en climas extremos? Es fascinante imaginar cómo estos gigantes de antaño se movían por un paisaje que hoy parece inhóspito. ¿Eran capaces de crear refugios o usar elementos de su entorno para protegerse del frío extremo? La creatividad en la supervivencia es una característica de muchas especies, y no sería sorprendente que los dinosaurios también fueran capaces de ello. Entonces, ¿qué nos dice todo esto sobre la vida de los dinosaurios en la Antártida?
Es evidente que su existencia en un continente helado no solo dependía de su biología, sino también de su capacidad para adaptarse y evolucionar. Cada nuevo hallazgo en esta región nos acerca un poco más a entender cómo estos seres majestuosos lograron prosperar en un entorno que hoy parece inimaginable. La historia de los dinosaurios en la Antártida es un recordatorio de que la vida en la Tierra siempre ha sido resiliente y adaptable. A medida que continúan las investigaciones, cada descubrimiento puede cambiar nuestra comprensión de estos seres antiguos. ¿Quién sabe qué otros misterios y sorpresas nos depara el futuro en la búsqueda de respuestas sobre los dinosaurios que una vez caminaron sobre la nieve y el hielo? En conclusión, la Antártida no es solo un desierto helado, sino un lugar lleno de historias sobre la vida prehistórica. Los dinosaurios que habitaron este continente desafiaron las condiciones climáticas extremas y dejaron tras de sí pistas que los científicos aún están tratando de descifrar. A medida que seguimos explorando, cada nuevo hallazgo nos acerca a desvelar los secretos de un pasado remoto que, a pesar de su lejanía, sigue capturando nuestra imaginación. En el fascinante mundo de los dinosaurios, uno de los enigmas más intrigantes es el del huevo más grande del mundo. Pero, ¿qué dinosaurio lo puso? Esta es una pregunta que ha dejado a muchos científicos y aficionados a la paleontología rascándose la cabeza durante décadas. Los fósiles de huevos gigantes han sido hallados en diversas partes del globo, pero determinar su origen ha resultado ser un verdadero rompecabezas. Primero, hablemos de los huevos encontrados en Mongolia, que impresionan por su tamaño. Algunos de ellos alcanzan hasta 40 centímetros de longitud. Pero, ¿quiénes podrían haber sido los responsables de poner estos gigantescos huevos? Se ha sugerido que podrían pertenecer a los famosos saurópodos, esos enormes dinosaurios herbívoros que dominaban los paisajes de la Tierra en su época. Sin embargo, la falta de pruebas concluyentes ha mantenido el misterio vivo. La forma de los huevos también es un punto clave en este debate. Los científicos han clasificado los huevos de dinosaurio en función de su forma y textura. Los huevos esféricos, por ejemplo, son típicos de ciertos tipos de dinosaurios, mientras que los más alargados podrían referirse a otros. Pero, ¿puede la forma de un huevo realmente revelar la identidad de su madre? La respuesta no es tan simple como parece. Algunos paleontólogos creen que el huevo más grande podría ser de un dinosaurio conocido como el titanosaurio, un grupo que incluye algunos de los seres más grandes que jamás hayan caminado sobre la Tierra. Sin embargo, ¿por qué esos titanosaurios pondrían huevos tan grandes? ¿Eran necesarios para albergar a sus enormes crías? O tal vez, ¿era una estrategia evolutiva para proteger a sus descendientes en un mundo lleno de peligros? Un aspecto fascinante de este misterio es la forma en que los dinosaurios cuidaban sus nidos. Se ha encontrado evidencia que sugiere que algunos dinosaurios, como los terópodos, podían haber incubado sus huevos de manera similar a las aves modernas. ¿Podría ser que los titanosaurios hicieran lo mismo con sus enormes huevos? Imaginar a un gigante de varios metros de largo cuidando de su nido añade una capa de drama a esta historia. Además, la ubicación geográfica de los hallazgos de estos huevos también plantea preguntas interesantes. La mayoría de los huevos gigantes se han encontrado en regiones que alguna vez fueron cálidas y húmedas, ideales para la incubación. Pero, ¿qué condiciones climáticas prevalecían cuando estos dinosaurios vivían? ¿Podrían haber migrado en busca de lugares más seguros para anidar? Esto nos lleva a pensar en sus comportamientos reproductivos y en cómo se adaptaron a su entorno. Los paleontólogos también han estudiado la composición química de los huevos. Esto puede proporcionar pistas sobre el tipo de dieta que tenían las madres. Si los huevos contienen ciertos minerales, esto podría indicar qué tipo de vegetación estaba disponible en el área donde vivían. Pero, ¿podemos realmente conocer la dieta de un dinosaurio a través de sus huevos? La ciencia avanza, pero aún hay mucho por descubrir. Un aspecto crucial de los huevos de dinosaurio es su preservación. Muchas veces, el contexto en el que se encuentran estos fósiles puede ofrecer información vital. Cada hallazgo es una ventana al pasado, pero ¿qué pasa con los huevos que no sobrevivieron el paso del tiempo? La historia de los dinosaurios no solo se cuenta a través de los fósiles que encontramos, sino también de los que nunca llegamos a ver. Esto nos recuerda que el registro fósil es incompleto y que siempre habrá misterios por resolver.
Ciertamente, el huevo más grande del mundo no solo es un objeto de curiosidad, sino un símbolo de la grandeza y el misterio de estos seres prehistóricos. ¿Qué secretos encierran? Las preguntas siguen acumulándose y, a medida que avanzamos en nuestra comprensión de la paleontología, es posible que un día se revele la identidad de este enigmático huevo. La búsqueda de respuestas sobre el huevo más grande del mundo nos lleva a reflexionar sobre la diversidad de vida que existió en la Tierra. ¿Cuántos otros misterios están esperando ser descubiertos? ¿Qué otros enigmas de los dinosaurios aún permanecen ocultos bajo la Tierra? Cada nuevo hallazgo nos recuerda que la historia de los dinosaurios es una historia sin fin, llena de sorpresas y descubrimientos. Así que, mientras continuamos explorando los secretos de nuestro pasado, no perdamos de vista lo que aún está por venir. La ciencia avanza, pero también lo hace nuestra curiosidad. Tal vez, algún día, descubramos no solo quién puso el huevo más grande del mundo, sino también cómo vivían y se relacionaban estos gigantes de la prehistoria. La búsqueda de respuestas es interminable. Y cada nuevo descubrimiento nos acerca un poco más a la verdad sobre los dinosaurios y su mundo. La desaparición de los carnívoros pequeños durante el evento de extinción masiva ha intrigado a científicos y paleontólogos durante décadas. ¿Por qué desaparecieron estos depredadores en un momento tan crucial de la historia de la Tierra? Ante un evento tan cataclísmico como el impacto del meteorito que marcó el final de la era de los dinosaurios, es fundamental explorar las teorías que intentan explicar esta misteriosa desaparición. Se sabe que los carnívoros pequeños, que eran en su mayoría dinosaurios de tamaño reducido, desempeñaban un papel vital en los ecosistemas del Cretácico. Eran ágiles cazadores que se alimentaban de presas que a menudo eran más pequeñas que ellos. Pero, ¿qué sucedió con ellos cuando el mundo se volvió hostil? La respuesta podría estar relacionada con su capacidad para adaptarse a los cambios drásticos en el ambiente. En un ecosistema en crisis, la competencia por los recursos se intensificó. Los grandes carnívoros, como los temibles tiranosaurios, tenían acceso a una variedad más amplia de presas, mientras que los pequeños depredadores podían haber encontrado más difícil sobrevivir. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué tipo de presas estaban disponibles para estos carnívoros más pequeños? Durante la extinción del Cretácico, muchas especies de plantas y animales sufrieron una drástica reducción en su diversidad y número. La desaparición de fuentes de alimento obligó a estos pequeños carnívoros a reconfigurar su dieta o a buscar nuevos hábitats. Sin embargo, los cambios ambientales ocurridos rápidamente, como el oscurecimiento del cielo por el polvo y los escombros, habrían hecho que la caza se volviera aún más complicada. ¿Podrían haber tenido suficiente tiempo para adaptarse? Además, el registro fósil sugiere que algunos de estos carnívoros pequeños estaban relacionados con especies que sobrevivieron a la extinción. ¿Por qué algunas lograron resistir, mientras que otras no? Una posible explicación es que aquellos que sobrevivieron tenían características que les permitían ser más versátiles en su dieta y hábitat. Por ejemplo, algunos desarrollaron hábitos omnívoros, lo que les permitió alimentarse de una variedad más amplia de recursos. Al mismo tiempo, los pequeños carnívoros que dependían exclusivamente de la caza de otros dinosaurios pudieron haber estado en una situación más precaria. La interacción entre los carnívoros grandes y pequeños también merece atención. En un ecosistema en crisis, la presión de depredación puede haber aumentado, lo que llevó a que los pequeños carnívoros se convirtieran en presas de los más grandes. Esta dinámica de depredador y presa puede haber contribuido a su desaparición. Entonces, ¿fueron víctimas de su propia cadena alimentaria? A medida que el evento de extinción se desarrollaba, los cambios climáticos radicales y la pérdida de hábitats tuvieron un impacto significativo en la fauna terrestre. La temperatura, las precipitaciones y la disponibilidad de alimentos se volvieron erráticos. En este contexto, los carnívoros pequeños pueden haber encontrado cada vez más difícil sobrevivir. Aquellos que no pudieron adaptarse a un entorno cambiante se enfrentaron a la extinción. ¿Era este el destino inevitable de estos pequeños cazadores? Los estudios actuales sugieren que no solo fue el impacto del meteorito lo que llevó a la desaparición de estos dinosaurios. Otros factores como la actividad volcánica masiva y los cambios en los niveles del mar también jugaron un papel crucial.
La combinación de estos factores podría haber creado un perfecto tormenta que resultó en la extinción de varias especies, incluidos los carnívoros pequeños. Podrían haber sobrevivido si las circunstancias hubieran sido diferentes. La desaparición de los carnívoros pequeños también plantea preguntas sobre el papel que jugaron en sus ecosistemas. ¿Eran simplemente depredadores o también actuaban como competidores y presas para otras especies? Su extinción dejó un vacío en la cadena alimentaria que podría haber tenido repercusiones en el equilibrio ecológico. Este fenómeno nos hace reflexionar sobre la interconexión entre todas las especies y la fragilidad de los ecosistemas. Al final, la desaparición de los carnívoros pequeños es un recordatorio de que la extinción es un proceso complejo influenciado por múltiples factores. Cada especie tiene su propio conjunto de desafíos que enfrentar. Y en un contexto de cambio rápido, algunas simplemente no pueden adaptarse. La historia de estos pequeños dinosaurios nos invita a seguir investigando y a entender mejor la rica y compleja red de vida que una vez existió en nuestro planeta. Aunque no tenemos todas las respuestas, cada descubrimiento fósil y cada nueva investigación nos acerca un poco más a desentrañar este misterio. La desaparición de los carnívoros pequeños es solo un capítulo más en la fascinante historia de los dinosaurios. Y su legado sigue vivo en la biodiversidad que conocemos hoy. ¿Qué más nos revelarán los fósiles en el futuro sobre estos intrigantes cazadores del pasado? Sin duda, el estudio de su extinción continúa siendo un área apasionante de la paleontología. La infancia de los dinosaurios es un enigma fascinante que nos invita a explorar un mundo lleno de misterio. ¿Cómo crecían estos enormes seres que dominaron la Tierra durante millones de años? Imagina un pequeño dinosaurio, aún sin el tamaño colosal que lo caracterizará en su adultez. ¿Cómo era su vida desde que rompía el cascarón hasta que se convertía en un gigante? Una de las preguntas más intrigantes es ¿cómo se cuidaban las crías de dinosaurio? En los fósiles que hemos encontrado hay evidencias de que algunos dinosaurios eran muy protectores con sus jóvenes. ¿Acaso formaban familias? ¿Se quedaban juntos en grupos? La idea de un dinosaurio macho cuidando de sus crías es muy atractiva. Pero, ¿qué tan común era esto? Algunos paleontólogos creen que ciertos dinosaurios, como los hadrosaurios, podían vivir en comunidades donde se cuidaban mutuamente. Imagínate un grupo de crías jugando mientras los adultos están alerta ante cualquier peligro. Otra cuestión fascinante es, ¿qué comían los dinosaurios cuando eran pequeños? Sabemos que, al igual que los animales actuales, sus dietas variaban según la especie y el entorno. Las crías herbívoras probablemente se alimentaban de plantas blandas y nutritivas, mientras que las carnívoras tal vez comenzaban con insectos o pequeños reptiles. ¿Cómo aprendían a cazar o a encontrar alimento? ¿Eran guiadas por sus padres o desarrollaban instintos desde muy jóvenes? La forma en que las crías crecen es un tema crucial. ¿Cuánto tiempo tardaban en alcanzar la madurez? Algunas especies, como los velociraptores, podían crecer deprisa, mientras que los enormes saurópodos requerían años, incluso décadas, para llegar a su tamaño adulto. Esta diferencia en crecimiento planteaba un desafío. ¿Cómo sobrevivían las crías en un mundo lleno de depredadores? La competencia por recursos y la vulnerabilidad de los pequeños dinosaurios debían ser enormes. El desarrollo físico también es un aspecto importante. ¿Nacían ya con características que los ayudarían a sobrevivir? Las crías de dinosaurio, como las de muchos animales modernos, probablemente tenían un aspecto diferente al de los adultos. Tal vez tenían un cuerpo más ligero o un color de piel que les ayudaba a camuflarse. ¿Cómo influía esto en su supervivencia? La temperatura y el clima también jugaban un papel crucial en su crecimiento. ¿Qué pasaba con las crías que nacían en climas más fríos? Los dinosaurios podrían haber tenido diferentes estrategias de adaptación según su entorno. Algunos podrían haber desarrollado comportamientos que les permitieran buscar refugio para mantenerse cálidos. ¿Era la maternidad una estrategia para asegurar que las crías sobrevivieran durante las épocas más duras? ¿Y qué rol jugaba el ambiente en el crecimiento de estos pequeños gigantes? El acceso a alimento, la presencia de depredadores y las condiciones climáticas eran determinantes. Si un hábitat se volvía inhóspito, ¿cómo afectaba esto a las crías? Tal vez algunas especies se veían obligadas a migrar en busca de mejores condiciones.
La movilidad podría haber sido clave para asegurar la continuidad de ciertas especies. Los fósiles de nidos de dinosaurios nos dan una pista de cómo cuidaban sus crías. ¿Cuántas veces se han encontrado nidos con huevos? Algunos incluso muestran signos de ser utilizados en múltiples temporadas. Esto sugiere que ciertos dinosaurios volvían al mismo lugar para reproducirse. ¿Era un lugar seguro? ¿Cómo sabían que era el lugar adecuado? La repetición de la anidación en un sitio específico puede ser un indicativo de la sabiduría colectiva en el comportamiento social de estos animales. Los depredadores eran una amenaza constante. ¿Cómo se defendían las crías? Algunos dinosaurios, como los ceratopsios, probablemente se agrupaban para protegerse. ¿Acaso formaban un círculo con las crías en el centro mientras los adultos vigilaban? Este comportamiento podría haber sido una forma efectiva de mantener a salvo a los más vulnerables. La interacción social entre ellos también es un aspecto que merece atención. ¿Se cuidaban entre sí? En algunas especies actuales, los jóvenes a menudo juegan e interactúan, lo que les ayuda a aprender habilidades vitales. ¿Acaso los dinosaurios hacían lo mismo? La observación de patrones en sus fósiles puede ofrecer pistas sobre sus comportamientos sociales. La desaparición de las crías es otra incógnita. ¿Cuántos sobrevivían hasta la adultez? La tasa de mortalidad en las primeras etapas de la vida es alta en muchos animales actuales. Si los dinosaurios enfrentaban amenazas similares, solo un pequeño porcentaje de las crías podría haber llegado a la madurez. Esto plantea la pregunta, ¿cómo influía esto en la dinámica de sus poblaciones? La transición de la infancia a la adultez es un proceso fascinante. ¿Cómo se adaptaban a los cambios que venían con el crecimiento? Desde cambios en su dieta hasta la adquisición de nuevas habilidades de caza, cada fase de su desarrollo era crucial. ¿Era su mundo un lugar seguro o estaban constantemente en peligro? Finalmente, el estudio de la infancia de los dinosaurios es un recordatorio de que, aunque estos seres ya no caminan entre nosotros, sus historias continúan. La investigación constante nos da la oportunidad de descubrir más sobre cómo vivieron, crecieron y enfrentaron los desafíos de su tiempo. A medida que seguimos desenterrando fósiles y recolectando información, cada respuesta puede llevarnos a nuevas preguntas. ¿Qué otros misterios sobre la vida de los dinosaurios están esperando ser revelados? ¿De qué color eran realmente los dinosaurios? Esta es una pregunta fascinante que nos lleva a explorar no solo la apariencia de estas criaturas prehistóricas, sino también su comportamiento y su entorno. A menudo, imaginamos a los dinosaurios como gigantescos reptiles de tonos grisáceos o marrones, camuflados entre la vegetación de su época. Pero, ¿es realmente así? ¿Qué evidencia tenemos para determinar los colores que podían exhibir? La primera pista sobre los colores de los dinosaurios proviene de los fósiles. Algunos de ellos han conservado estructuras microscópicas llamadas melanosomas, que son responsables de la producción de pigmentos en la piel y plumas de los animales. Estos melanosomas pueden darnos indicios sobre los tonos que podrían haber tenido. Por ejemplo, se han encontrado fósiles de dinosaurios con melanosomas que sugieren una variedad de colores, desde el negro hasta el marrón, pasando por tonos más vibrantes como el rojo y el amarillo. Sin embargo, esto plantea una nueva pregunta. ¿Por qué era importante el color para los dinosaurios? Una posibilidad es que los colores brillantes fueran utilizados para atraer parejas. En el reino animal actual, muchas especies presentan colores llamativos durante la temporada de apareamiento. Imagina un dinosaurio macho exhibiendo sus plumas de colores vibrantes para impresionar a la hembra. Pero, ¿podrían también haber usado el color como una forma de camuflaje? La respuesta parece ser un rotundo sí. Las especies que vivían en entornos densamente vegetados podrían haberse beneficiado de un pelaje o piel que se mezclara con su entorno, protegiéndolas de los depredadores. Entonces, ¿qué hay de los dinosaurios carnívoros? ¿Eran ellos también coloridos? Algunos paleontólogos sugieren que los depredadores podrían haber tenido un esquema de color más sutil, utilizando tonos que les permitieran acechar a sus presas sin ser detectados. Imagina un velociraptor acechando en la sombra, con un color que lo hace casi invisible entre los arbustos. Este tipo de adaptación podría haber sido crucial para su supervivencia. Pero los colores no solo tienen que ver con la supervivencia, también están relacionados con la comunicación. Algunos investigadores creen que ciertos dinosaurios podrían haber tenido patrones de colores similares a los que vemos en aves actuales,
donde los colores brillantes y los patrones complejos juegan un papel crucial en la comunicación social. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿podrían los dinosaurios tener comportamientos sociales complejos, comunicándose a través de su colorido plumaje? Además, no podemos olvidar el impacto del clima y del entorno en el color de estos animales. En regiones más cálidas y húmedas, los colores podrían haber sido más vibrantes debido a la diversidad de flora y fauna. En contraste, en ambientes áridos, es probable que los colores fueran más apagados, ayudando a los dinosaurios a esconderse de los peligros. Así que el color no solo se trataba de estética, estaba íntimamente relacionado con la ecología en la que vivían. A medida que avanzamos en el estudio de los dinosaurios, encontramos más y más evidencias que sugieren una variedad de colores en estas criaturas. Existen teorías que proponen que algunas especies podrían haber tenido patrones similares a los que vemos en los reptiles actuales, como las serpientes o los lagartos, que utilizan colores para advertir a los depredadores o para atraer a sus parejas. ¿Es posible que algunos dinosaurios fueran así de ingeniosos? De hecho, hay un caso fascinante que involucra a un dinosaurio llamado Anchiornis. Este pequeño dinosaurio, que vivió hace aproximadamente 106 millones de años, ha sido objeto de estudios intensivos. Los análisis de su piel y plumas han revelado un patrón de color que incluye negros, grises y rojos. Esto no solo desafía la imagen tradicional de los dinosaurios como criaturas monótonas, sino que también nos ofrece una visión más rica y compleja de sus vidas. Por otro lado, la tecnología moderna ha permitido que los científicos hagan recreaciones de cómo podrían haber sido los colores de los dinosaurios. Utilizando técnicas avanzadas de imagenología y simulación, han logrado crear modelos visuales que nos acercan a la verdadera apariencia de estas criaturas. Esto no solo es emocionante desde un punto de vista científico, sino que también enriquece nuestra comprensión cultural de cómo imaginamos a los dinosaurios. Al considerar todo esto, es fundamental recordar que el estudio de los colores de los dinosaurios está aún en sus primeras etapas. Cada nuevo descubrimiento tiene el potencial de cambiar nuestra percepción de estas criaturas. Por ejemplo, la posibilidad de que algunos dinosaurios tuvieran plumas de colores brillantes nos lleva a replantear la imagen que tenemos de ellos. ¿No sería asombroso ver un dinosaurio cubierto de plumas iridiscentes, brillando bajo el sol del Jurásico? La exploración de los colores de los dinosaurios también resalta la importancia de la conservación de nuestros ecosistemas actuales. Al entender cómo estos animales se adaptaron a su entorno, podemos aprender valiosas lecciones sobre cómo proteger la biodiversidad que aún existe hoy. La investigación sobre los colores y comportamientos de los dinosaurios no es solo un ejercicio académico. Tiene implicaciones profundas para el futuro de la vida en nuestro planeta. Finalmente, el misterio del color de los dinosaurios no es solo una cuestión de ciencia, sino también de imaginación. Nos invita a soñar y a visualizar un mundo lleno de vida y color, donde estas majestuosas criaturas caminaban por la Tierra. A medida que seguimos desentrañando los secretos de su pasado, la historia de los dinosaurios se vuelve cada vez más rica y fascinante. ¿Quién sabe qué otros colores y comportamientos nos esperan en el futuro? La aventura de descubrir la verdad sobre los dinosaurios continúa, y cada nuevo hallazgo es una ventana hacia un mundo que una vez fue. ¿Se han preguntado alguna vez cómo se movían los dinosaurios de un lugar a otro en un mundo tan vasto y salvaje? La idea de que estos gigantes prehistóricos pudieran haber realizado migraciones masivas como las aves modernas es realmente fascinante. Pero, ¿cómo lo sabemos? Para entenderlo, debemos explorar las evidencias que han dejado atrás y los patrones de comportamiento que podrían haber seguido. Los ecosistemas de hace millones de años eran muy diferentes a los que conocemos hoy. Los dinosaurios no solo habitaban en lo que hoy es América del Norte o Europa. Su presencia abarcaba una diversidad de hábitats. Desde densos bosques hasta vastas llanuras, los dinosaurios tenían que adaptarse a un mundo en constante cambio. Esto plantea una pregunta intrigante. ¿Por qué migrarían? La respuesta podría estar en la búsqueda de alimento y la necesidad de escapar de condiciones climáticas adversas. Sabemos que muchos animales actuales migran en busca de mejores condiciones. Las aves, por ejemplo, vuelan miles de kilómetros hacia climas más cálidos en invierno. Así que, ¿es posible que algunos dinosaurios hicieran lo mismo?
Al mirar los restos fósiles podemos encontrar pistas que sugieren que algunos dinosaurios podrían haber recorrido grandes distancias. Los huesos de ciertos dinosaurios han sido hallados en lugares que parecen inusuales, como montañas elevadas o zonas heladas, lo que sugiere que podrían haberse desplazado en busca de mejores condiciones. Ahora, pensemos en la velocidad. Algunos dinosaurios eran realmente rápidos y ágiles, lo que les permitiría cubrir grandes distancias en poco tiempo. ¿Quién no ha oído hablar del famoso Velociraptor? Aunque no era el más grande, su agilidad y velocidad podrían haber sido cruciales para su supervivencia. Pero, ¿cuánto tiempo les llevaría moverse de un lugar a otro? Si consideramos que algunos de ellos podían haber viajado en manadas, la dinámica social también juega un papel importante en su migración. Además, los cambios estacionales podrían haber influido en sus movimientos. Al igual que hoy, los dinosaurios probablemente experimentaron variaciones climáticas que afectarían su entorno. Las sequías, inundaciones o cambios en la vegetación serían factores que los obligarían a buscar nuevas fuentes de alimento. ¿Qué estrategias habrían desarrollado para enfrentar estos desafíos? Es posible que hayan aprendido a seguir las estaciones y los patrones de crecimiento de las plantas. Imaginemos a un grupo de grandes herbívoros, como los saurópodos, moviéndose en busca de pastos frescos. Su tamaño les permitiría recorrer grandes distancias y su comportamiento social podría haber ayudado a mantener el grupo unido. Pero, ¿cómo se comunicarían durante el viaje? Es probable que utilizaran vocalizaciones y señales visuales para coordinarse, algo que muchas especies de animales hacen hoy en día. En contraste, los carnívoros también tendrían sus propias razones para migrar. La búsqueda de presas podría haber llevado a depredadores como el Tyrannosaurus Rex a seguir a sus presas en grandes distancias. ¿Qué tácticas habrían utilizado para cazar en el camino? Su inteligencia y capacidad de adaptación a diferentes entornos serían cruciales para su éxito. Pero no todo sería tan sencillo. Las migraciones masivas también implicarían riesgos. Los depredadores, los cambios climáticos y la competencia por recursos podrían hacer que estas travesías fueran peligrosas. ¿Qué desafíos habrán enfrentado los dinosaurios en su camino? La lucha por la supervivencia siempre estaría presente, y aquellos que no se adaptaran podrían quedar atrás. A medida que nos adentramos en este misterio de las migraciones dinosaurianas, también es importante considerar la evidencia fósil. Los paleontólogos han encontrado rastros de dinosaurios que indican que algunos viajaban en manadas. Estas huellas pueden sugerir comportamientos migratorios. Pero aún queda mucho por descubrir. ¿Qué otros secretos guardan los fósiles sobre sus patrones de movimiento? Y no olvidemos el impacto de los cambios geográficos. Las placas tectónicas han alterado el paisaje de nuestro planeta, creando montañas y valles. ¿Cómo habrían afectado estas transformaciones a los dinosaurios y su capacidad para migrar? La historia de la Tierra es una historia de cambio, y los dinosaurios tuvieron que adaptarse a un mundo en constante evolución. En la actualidad, los investigadores utilizan tecnología avanzada para estudiar las trayectorias migratorias de los dinosaurios. Desde modelos informáticos hasta análisis de isótopos en los fósiles, cada herramienta proporciona más información sobre cómo estos seres vivieron y se desplazaron. Pero a pesar de todos estos avances, muchas preguntas aún permanecen sin respuesta. ¿Podrían haber existido rutas migratorias específicas que los dinosaurios siguieron? ¿Cómo influyó su entorno en su comportamiento migratorio? La respuesta a estas preguntas podría ayudarnos a entender no solo a los dinosaurios, sino también a las dinámicas de los ecosistemas pasados. Finalmente, la migración de dinosaurios nos hace reflexionar sobre la interconexión de la vida en la Tierra. Cada especie, ya sea un dinosaurio o un ave moderna, forma parte de un ecosistema más grande. Así como los dinosaurios buscaron nuevos horizontes, hoy en día nosotros también debemos aprender a adaptarnos y a cuidar de nuestro planeta para las futuras generaciones. La historia de los dinosaurios no ha terminado. Sigue viva en los ecosistemas que nos rodean y en la ciencia que continúa explorando sus misterios. La inteligencia de los dinosaurios ha sido un enigma que ha fascinado a científicos y entusiastas por igual. Si miramos a nuestro alrededor, no podemos evitar preguntarnos, ¿eran estos gigantes de la prehistoria verdaderamente inteligentes? ¿Tenían la capacidad de resolver problemas, comunicarse y establecer relaciones sociales complejas?
Para responder a estas preguntas, es crucial analizar su anatomía, comportamiento y las pistas que nos han dejado a través de los fósiles. Comencemos con el cerebro. La relación entre el tamaño del cerebro y la inteligencia es un tema debatido. Algunos expertos sugieren que no solo se trata de tener un cerebro grande, sino también de cómo está estructurado. Por ejemplo, los dinosaurios terópodos, como el famoso Velociraptor, tienen un cerebro relativamente grande en comparación con su cuerpo. Esto podría indicar una mayor capacidad de aprendizaje y adaptación. Pero, ¿es suficiente un cerebro más grande para ser considerado inteligente? Las huellas fósiles brindan otra perspectiva intrigante. Se han encontrado evidencias de dinosaurios que caminaban en manadas, lo que sugiere que podían socializar y cooperar entre sí. ¿Podrían estas interacciones ser un indicativo de un comportamiento social más complejo? Los modernos elefantes y primates demuestran habilidades sociales sofisticadas. ¿Podrían los dinosaurios haber tenido un comportamiento similar? Tal vez no formaban sociedades complejas como las nuestras, pero eso no significa que no tuvieran sus propias formas de comunicación y cohesión social. Además, hay que considerar la forma en que cazaban. Algunos dinosaurios, como el famoso Tyrannosaurus Rex, eran cazadores solitarios. Sin embargo, otros, como los dromaeosaurios, parecen haber cazado en grupo. Esta estrategia de caza social podría sugerir un nivel de inteligencia al tener que coordinar movimientos y tácticas. ¿No es fascinante pensar que estos seres podrían haber trabajado juntos con un objetivo común? La evidencia de nidos y cuidado parental también añade otra capa al misterio. Algunos dinosaurios, como los hadrosaurios, construían nidos y cuidaban a sus crías. Este comportamiento sugiere un nivel de preocupación y responsabilidad que a menudo asociamos con especies más inteligentes. ¿Podría esto significar que tenían un sentido de la familia y del cuidado que va más allá de lo instintivo? La alimentación también ofrece pistas sobre su inteligencia. Los dinosaurios herbívoros tenían que aprender a identificar las plantas comestibles y evitar las venenosas. Este proceso de aprendizaje implica una capacidad cognitiva que no se puede ignorar. ¿Acaso no está claro que la supervivencia de un dinosaurio dependía de su capacidad para aprender y adaptarse a su entorno? Las herramientas son otro indicador de inteligencia. Aunque no hay evidencia definitiva de que los dinosaurios usaran herramientas como lo hacen algunos primates hoy en día, hay fósiles que sugieren que algunos podían haber utilizado elementos de su entorno para defenderse o cazar. ¿Es posible que estos gigantes tuviesen un ingenio que aún no hemos podido comprobar? También está el enigma de la comunicación. Si bien es difícil saber cómo se comunicaban, se han encontrado fósiles que indican que podían emitir sonidos. ¿Podrían haber tenido un lenguaje rudimentario? Tal vez se comunicaban a través de vocalizaciones, gestos o incluso colores en su piel. La idea de que estos seres tan diferentes a nosotros pudieran tener sus formas de expresión es realmente intrigante. El misterio de la inteligencia de los dinosaurios también se ve influenciado por el entorno en el que vivían. Adaptarse a un mundo lleno de peligros requería habilidades únicas. ¿Podrían haber desarrollado un tipo de inteligencia que les permitiera sobrevivir en un ecosistema tan diverso y competitivo? La forma en que se enfrentaban a los depredadores y competían por recursos podría haber moldeado su capacidad cognitiva. Otro aspecto a considerar es el legado que dejaron. Las aves, descendientes directos de ciertos grupos de dinosaurios, son consideradas algunas de las criaturas más inteligentes de la Tierra. Esto plantea la pregunta: ¿qué tan inteligentes eran sus ancestros? Podría ser que los dinosaurios estuvieran en el camino hacia una inteligencia mayor, pero su extinción interrumpió ese proceso evolutivo, y no olvidemos el impacto de los cambios ambientales. Los dinosaurios vivieron durante millones de años y, a lo largo de ese tiempo, enfrentaron diversas crisis ecológicas. ¿Cómo se adaptaron a estos cambios? Esta capacidad de adaptación es un signo de inteligencia y resiliencia. Los que sobrevivieron a las adversidades probablemente desarrollaron habilidades que les permitieron prosperar en un mundo en constante cambio. A medida que los investigadores continúan desenterrando fósiles y estudiando a estos seres, el misterio de su inteligencia se vuelve cada vez más fascinante. Cada nuevo hallazgo nos acerca un poco más a comprender cómo vivieron y cómo pensaron. ¿Podrían haber tenido un nivel de conciencia que aún no hemos podido captar?
La idea de que estos gigantes de la prehistoria pudieran haber tenido pensamientos y emociones es un tema que continúa despertando la curiosidad. En resumen, la inteligencia de los dinosaurios sigue siendo un misterio en muchos sentidos. Aunque no podemos compararlos directamente con los humanos o con los animales modernos, las evidencias sugieren que tenían capacidades cognitivas que les permitieron adaptarse, comunicarse y socializar. La fascinación por estos seres no solo radica en su tamaño o ferocidad, sino también en la posibilidad de que fueran seres pensantes, con una vida social activa y compleja. La historia de los dinosaurios es, en definitiva, una invitación a seguir explorando y cuestionando lo que sabemos sobre ellos, mientras buscamos desentrañar los secretos de su existencia en un mundo que ha cambiado profundamente. A lo largo de la historia de la paleontología hemos hecho descubrimientos asombrosos sobre los dinosaurios, pero hay un enigma que ha desconcertado a los científicos por mucho tiempo: ¿por qué aparecen huesos de dinosaurios en lugares donde no deberían estar? Esta cuestión nos lleva a explorar la complejidad de la deposición, la erosión y el transporte de los restos fósiles, así como las historias ocultas que pueden contarnos. Imagina un lugar donde de repente encuentran un fémur gigantesco en medio de un desierto árido. ¿Cómo llegó allí? La respuesta no es tan simple como parece. Los restos de dinosaurios no siempre se encuentran en el mismo lugar donde vivieron. A lo largo de millones de años, la Tierra ha cambiado drásticamente. Ríos, glaciares y movimientos tectónicos pueden haber transportado estos huesos a nuevas ubicaciones. Pero, ¿qué significa esto para la forma en que entendemos la vida de estos reptiles prehistóricos? Los fósiles son, en esencia, el eco de un pasado lejano. Cuando un dinosaurio moría, su cuerpo podía ser cubierto rápidamente por sedimentos, protegiéndolo de la descomposición. Sin embargo, si estos sedimentos eran removidos por fenómenos naturales, como inundaciones o deslizamientos de tierra, los restos podrían ser arrastrados a lugares insospechados. ¿No resulta fascinante pensar que un dinosaurio que vivió en lo que hoy es América del Norte podría terminar en lo que ahora es un desierto de África? Además, la actividad humana también ha contribuido a este misterio. A medida que excavamos y construimos, a menudo encontramos huesos que han sido desplazados por la maquinaria o por el mismo proceso de urbanización. ¿Cuántos de estos restos han sido inadvertidamente destruidos antes de que tuviéramos la oportunidad de estudiarlos? Cada vez que se realiza una excavación, hay un riesgo de que se pierdan pistas vitales sobre el pasado. Incluso las condiciones ambientales pueden jugar un papel crucial en la preservación de los huesos. En algunos lugares, la acidez del suelo puede disolver los restos, mientras que en otros, la sequedad puede mantenerlos intactos durante millones de años. Esto lleva a la pregunta: ¿podrían ciertos ambientes ser más propicios para la conservación de los huesos que otros? La respuesta es un rotundo sí, y eso nos lleva a investigar más sobre los contextos en los que se hacen los hallazgos. Pero, ¿qué hay de los huesos que se encuentran en capas geológicas que no parecen coincidir con la época en que se cree que vivieron? Esto provoca un dilema intrigante. ¿Podrían ser restos de dinosaurios que fueron transportados por eventos catastróficos, como erupciones volcánicas o tsunamis, que alteraron el paisaje y mezclaron capas de sedimentos? Cada nuevo hallazgo puede reescribir la historia de la vida en la Tierra. Los científicos también han considerado la posibilidad de que algunos fósiles sean simplemente parte de un rompecabezas más grande. Huesos que parecen no encajar en la narrativa habitual podrían ser parte de especies menos conocidas o incluso de dinosaurios que vivieron en ecosistemas inexplorados. ¿Estamos pasando por alto información crucial que podría ofrecer una visión más completa de la diversidad de los dinosaurios? Otro aspecto fascinante de este misterio es el papel que juegan los depredadores y carroñeros. Es posible que los restos de dinosaurios hayan sido arrastrados y transportados por estos animales en su búsqueda de alimento. Esto plantea preguntas sobre la interacción entre diferentes especies y cómo los ecosistemas del pasado estaban interconectados. ¿Qué tipo de comportamientos exhibían los dinosaurios en sus interacciones diarias? A medida que avanzamos en la investigación de estos hallazgos, también es importante considerar la tecnología moderna. Con técnicas avanzadas, como la tomografía computarizada y la datación por radiocarbono, los científicos pueden obtener más información sobre la antigüedad y la ubicación original de los huesos.
¿Podrían estas herramientas ser la clave para desentrañar el misterio de los restos imposibles? La interpretación de los fósiles también puede ser influenciada por la cultura y la historia. Durante siglos, los huesos han sido malinterpretados como dragones o criaturas míticas. Esta fascinación por lo desconocido ha llevado a grandes descubrimientos, pero también a confusiones. ¿Hasta qué punto nuestra percepción cultural afecta la manera en que entendemos el pasado? No debemos olvidar que cada fósil cuenta una historia, y es nuestra responsabilidad como investigadores y curiosos del mundo natural desentrañar esos relatos. Cada hueso que encontramos es un ladrillo en la construcción del vasto edificio de la historia de la vida en la Tierra. ¿Cómo podemos asegurarnos de que no se pierdan más historias en el camino? El misterio de los restos imposibles también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia curiosidad. La búsqueda de respuestas sobre los dinosaurios es, en última instancia, una búsqueda de conocimiento sobre nosotros mismos y nuestro lugar en el mundo. A medida que continuamos explorando y haciendo descubrimientos, es esencial mantener viva esa chispa de curiosidad. Así que, la próxima vez que escuches sobre un hueso encontrado en un lugar inesperado, recuerda, cada descubrimiento es una oportunidad para aprender más sobre el increíble mundo de los dinosaurios. Los misterios perduran, pero cada respuesta que encontramos abre la puerta a nuevas preguntas. ¿Qué otros secretos guardan los fósiles que aún no hemos descubierto? La búsqueda continúa, y cada uno de nosotros puede ser parte de esta emocionante aventura de desentrañamiento. El impacto de un asteroide en la Tierra es el evento que muchos asocian con la extinción de los dinosaurios, pero ¿realmente fue solo eso? La historia de la desaparición de estos gigantes es más compleja y emocionante de lo que muchos piensan. Desde hace décadas, los científicos han debatido sobre si la caída de un meteorito fue el único culpable de esta catástrofe. Así que, ¿qué otros factores pudieron haber contribuido a la desaparición de los titanes de la prehistoria? La teoría del meteorito es indiscutiblemente famosa. Este asteroide, que se estima tenía un tamaño similar al de una montaña, chocó contra la península de Yucatán en México. Pero ¿qué pasó después de este colosal impacto? La respuesta no es tan simple como parece. La colisión creó una serie de eventos catastróficos, desde incendios forestales masivos hasta tsunamis que devastaron las costas. Sin embargo, ¿fue ese el único evento que causó la extinción? El clima de la Tierra ya estaba cambiando antes de la llegada del asteroide. Un descenso en las temperaturas y la actividad volcánica en gran escala estaban alterando los ecosistemas. Las erupciones del volcán Deccan en la India podrían haber liberado enormes cantidades de dióxido de carbono y cenizas, contribuyendo a un efecto invernadero que resultó en un calentamiento global. ¿Podría este clima hostil haber debilitado a los dinosaurios antes de que el meteorito impactara? Además, la vegetación también se vio afectada. Las erupciones volcánicas y el impacto del meteorito habrían cambiado rápidamente el paisaje, reduciendo la cantidad de plantas que servían de alimento para los herbívoros. Con su fuente de alimento disminuyendo, ¿cómo podían los dinosaurios sobrevivir? La cadena alimentaria se vio alterada, lo que provocó una crisis que afectó tanto a carnívoros como a herbívoros. Por otro lado, hay quienes sugieren que el cambio en los niveles del mar también desempeñó un papel en esta extinción. Las fluctuaciones en el nivel del mar pueden haber inundado hábitats costeros y reducido la biodiversidad en ciertas áreas. Así que, puede ser que la desaparición de los dinosaurios fuera el resultado de múltiples factores que se combinaron en un momento crítico. Los datos fósiles también sugieren que no todos los dinosaurios desaparecieron al mismo tiempo. Algunas especies se extinguieron mucho antes del evento del Cretácico. Esto plantea una pregunta intrigante. ¿Había signos de debilidad en ciertas poblaciones antes de la llegada del meteorito? La competencia entre especies, las enfermedades y los cambios ambientales podrían haber empezado a diezmar a algunos grupos de dinosaurios. Además, la extinción no se limitó solo a los dinosaurios. Muchos otros grupos de animales y plantas también sucumbieron durante este período. ¿Cómo afectó esto al ecosistema en su conjunto? La interdependencia de las especies significa que la caída de un solo grupo podría tener repercusiones en cadenas alimentarias enteras. Así que, ¿fue el meteorito un golpe final o solo un catalizador en una serie de eventos que ya estaban en marcha?
Los científicos continúan investigando estos aspectos, buscando respuestas en los registros fósiles y en las rocas volcánicas. La geología y la paleontología se entrelazan en un esfuerzo por reconstruir este periodo crítico. ¿Qué nos dirán estos estudios sobre la resiliencia de la vida en la Tierra? A medida que desenterramos más información, se hace evidente que la extinción de los dinosaurios no fue un simple evento de un solo golpe, sino una serie de desafíos que llevaron a su desaparición. A pesar de la tragedia que representó la extinción de los dinosaurios, también abrió la puerta a la evolución de nuevas especies. Después de su desaparición, los mamíferos comenzaron a diversificarse y, eventualmente, a dominar el planeta. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia? La adaptación y la resiliencia son claves para la supervivencia, y los cambios en el entorno pueden ser tanto destructivos como catalizadores de nuevas oportunidades. Reflexionando sobre el misterio de la extinción de los dinosaurios, no se trata solo de un evento trágico, sino de un capítulo en la historia de la vida en la Tierra. Cada descubrimiento científico nos acerca un paso más a comprender cómo la vida se adapta, evoluciona y, en ocasiones, desaparece. Así que, al mirar hacia el pasado, es crucial recordar que los secretos de los dinosaurios aún pueden enseñarnos valiosas lecciones sobre nuestro propio futuro. La historia de los dinosaurios sigue viva en nuestros corazones y en la ciencia. Cada fósil descubierto, cada nueva teoría presentada, nos recuerda que los misterios de estos gigantes no solo son fascinantes, sino también un recordatorio de la fragilidad de la vida. A medida que continuamos explorando, es posible que un día logremos desentrañar todos los secretos que aún quedan por resolver sobre el asesino de los titanes. ¿Podrían los dinosaurios haber tenido emociones? Este enigma ha fascinado a científicos y amantes de la paleontología durante décadas. Cuando pensamos en estos gigantes prehistóricos, a menudo nos imaginamos criaturas feroces. Pero ¿y si esos colosos también experimentaban sentimientos? La idea de que los dinosaurios pudieran tener un mundo emocional como el nuestro abre un sinfín de posibilidades. Primero, exploremos la evidencia. Hay fósiles que sugieren comportamientos sociales complejos entre algunos dinosaurios. Por ejemplo, se han encontrado agrupaciones de restos que indican que ciertos dinosaurios viajaban en manadas. Esto podría implicar que tenían vínculos entre ellos, quizás formando lazos familiares o de grupo. ¿Acaso compartían el cuidado de las crías como lo hacen muchas especies actuales? La observación de sus parientes más cercanos, las aves y los reptiles, también ofrece pistas. Muchas aves son altamente sociales y muestran comportamientos que evocan emociones como el cuidado a sus crías o la formación de parejas. Entonces, si las aves descienden de los dinosaurios, ¿podría ser que sus ancestros también compartieran estas características emocionales? Hablemos de la crianza. Algunos dinosaurios, como el famoso Oviraptor, han sido encontrados en nidos, lo que sugiere que cuidaban de sus huevos y crías. Este tipo de comportamiento no solo requiere instinto, sino también cierta capacidad emocional. Podrían haber sentido la necesidad de proteger a su prole, temiendo por su seguridad en un mundo lleno de depredadores. No podemos olvidar la comunicación. Los científicos han encontrado evidencia de que los dinosaurios podrían haber utilizado vocalizaciones para comunicarse entre ellos. Si esto es cierto, ¿acaso estos sonidos no eran una forma de expresar emociones, como el miedo, la alegría o incluso la ira? La capacidad de comunicarse podría ser un indicio de una vida emocional rica y compleja. Ahora, pensemos en el miedo. Imagina la vida de un dinosaurio herbívoro que debe estar alerta ante depredadores. Es posible que sintieran miedo, un instinto básico que ha ayudado a la supervivencia de muchas especies. Pero, ¿sería este miedo similar al que experimentamos los humanos, o era más bien un reflejo instintivo sin la carga emocional que llevamos nosotros? En el caso de los dinosaurios carnívoros, la caza en grupo sugiere no solo una estrategia eficiente, sino también un nivel de cooperación que podría requerir una comprensión emocional de sus compañeros de manada. ¿Podrían haber sentido la emoción de la caza, disfrutando de la adrenalina del momento? Este tipo de comportamiento podría indicar una vida social más rica de lo que se pensaba. En el ámbito de la territorialidad, algunos dinosaurios podrían haber luchado por el control de recursos. Este tipo de conflicto no solo requiere instinto, sino también una cierta comprensión de la dinámica social en su entorno.
¿Acaso las disputas eran simples actos de dominancia o estaban cargadas de emociones como el orgullo, la frustración o el deseo de proteger su hogar? Además, el estudio de las huellas fósiles revela comportamientos que podrían interpretarse como juegos. Algunos científicos han sugerido que ciertos dinosaurios, especialmente los jóvenes, podían haber jugado entre ellos, lo que implica una capacidad para experimentar alegría y diversión. Este tipo de comportamiento no es exclusivo de los mamíferos, ya que se ha observado en diversas especies, lo que plantea la intrigante posibilidad de que los dinosaurios también disfrutaran de momentos de esparcimiento. Por otra parte, el análisis de algunos fósiles ha mostrado evidencia de interacciones más complejas. Por ejemplo, se han encontrado restos de dinosaurios que han sido marcados o mordidos, lo que sugiere que podrían haber tenido rivalidades o conflictos más allá de la caza. Podría ser que experimentaran celos o competitividad, emociones que parecen tan humanas. La investigación sobre el comportamiento de los dinosaurios sigue en evolución, y cada nuevo descubrimiento nos ofrece una visión más profunda de su vida emocional. Sin embargo, hay que tener en cuenta que nuestras proyecciones sobre sus sentimientos son, en parte, especulativas. ¿Estamos proyectando nuestras emociones sobre ellos o realmente hay un reflejo de sentimientos en sus comportamientos? La clave para desentrañar este misterio radica en la observación de cómo las criaturas actuales, como las aves y los reptiles, manejan sus emociones. Si encontramos similitudes, podríamos estar ante la posibilidad de que los dinosaurios también sintieran amor, miedo y alegría. Esto no solo cambiaría nuestra percepción sobre ellos, sino que también enriquecería nuestra comprensión de la evolución de las emociones en el reino animal. En conclusión, el misterio de si los dinosaurios tenían emociones es un campo fascinante que invita a la reflexión. La evidencia sugiere que su vida social y emocional podría haber sido más compleja de lo que imaginamos. A medida que la ciencia continúa avanzando, quizás un día logremos descifrar los secretos de su mundo emocional, permitiéndonos conectar más profundamente con estas criaturas que una vez dominaron nuestro planeta. Al final, la exploración de los sentimientos en los dinosaurios no solo nos habla sobre ellos, sino también sobre nosotros mismos y nuestra propia historia evolutiva. ¿Hasta qué punto las aves actuales son dinosaurios? Esta pregunta nos lleva a un fascinante viaje a través del tiempo, donde los límites entre las distintas especies se difuminan y nos revelan secretos sorprendentes. Para entender la conexión entre las aves y los dinosaurios, primero debemos adentrarnos en el intrigante mundo de la evolución. ¿Qué aspectos de su biología y comportamiento comparten con sus antiguos parientes? La respuesta comienza hace aproximadamente 150 millones de años, en el período Jurásico, cuando una pequeña rama de dinosaurios, conocidos como terópodos, empezó a desarrollar características que más tarde se convertirían en las de las aves. ¿Qué cambios ocurrieron en estos dinosaurios que les permitieron adaptarse a un nuevo estilo de vida? La evolución de las plumas es uno de los aspectos más fascinantes. Estas estructuras, que inicialmente pudieron haber servido para el aislamiento o el exhibicionismo, se transformaron en herramientas vitales para el vuelo. ¿Te imaginas cómo sería ver a un dinosaurio con plumas en lugar de escamas? El desarrollo del esqueleto también es clave. A medida que los terópodos evolucionaban, sus huesos se volvieron más livianos y sus extremidades se transformaron en alas. Pero, ¿cómo se logró esta transformación? La respuesta está en la adaptación a un modo de vida aéreo, donde la ligereza y la resistencia son esenciales. Este proceso no fue instantáneo, tomó millones de años y se vio influenciado por factores ambientales y de competencia. A menudo se piensa que las aves actuales son el único linaje sobreviviente de los dinosaurios. Pero, ¿qué tan cierto es esto? En realidad, todos los miembros del clado Avialae, que incluye a las aves modernas, comparten un ancestro común con los dinosaurios terópodos. Esto significa que, en un sentido, cada vez que vemos una paloma o un águila, estamos mirando a un descendiente directo de estos antiguos gigantes. ¿No es asombroso pensar que en cada vuelo se despliega una historia que abarca millones de años? Pero, ¿qué hay del comportamiento social? Las aves modernas son conocidas por sus complejas interacciones sociales, como el canto, el cuidado parental y la migración. ¿Podrían estas conductas tener raíces en las prácticas de sus antepasados dinosaurios?
Los paleontólogos han encontrado evidencia que sugiere que algunos dinosaurios, como los pequeños terópodos, también mostraban comportamientos sociales. Esto abre un nuevo campo de estudio sobre la vida social de los dinosaurios y cómo pudo haber influido en su evolución. Además, la inteligencia es un tema intrigante al considerar la relación entre aves y dinosaurios. Algunos estudios sugieren que ciertas especies de dinosaurios tenían un cerebro relativamente grande en comparación con su tamaño corporal. ¿Podría esto indicar que eran más inteligentes de lo que pensamos? Al observar aves como los cuervos y loros, que muestran habilidades cognitivas complejas, podemos especular que la inteligencia podría ser un rasgo heredado de sus antepasados dinosaurios. ¿Qué otros secretos podrían revelarse a medida que profundizamos en su comportamiento? Los colores también juegan un papel esencial en esta conexión. Recientemente, los científicos han comenzado a estudiar las estructuras de las plumas fósiles para determinar de qué color eran realmente los dinosaurios. ¿Te imaginas un dinosaurio con plumaje brillante, similar al de algunas aves actuales? Este descubrimiento no solo nos ayuda a visualizar cómo lucían, sino que también nos ofrece pistas sobre su comportamiento y ecología. Los colores pueden haber sido vitales para atraer parejas o para el camuflaje. Pero, ¿qué comían estas aves primitivas? La dieta de los dinosaurios y sus descendientes es otro misterio intrigante. Los terópodos variaban desde carnívoros hasta herbívoros, y se cree que algunos de ellos desarrollaron hábitos alimenticios que se asemejan a los de las aves de hoy. ¿Cómo influye esto en nuestra comprensión de la evolución de la dieta en las aves modernas? Al estudiar los restos fósiles y la morfología de los dientes y mandíbulas, los científicos pueden reconstruir sus hábitos alimenticios y entender mejor su lugar en el ecosistema. La migración es otro aspecto fascinante. Las aves actuales son conocidas por sus impresionantes migraciones, a menudo viajando miles de kilómetros. ¿Existían patrones similares entre los dinosaurios? Algunas evidencias sugieren que ciertos terópodos podrían haber migrado en busca de mejores climas o alimentos. Esto implica que la necesidad de adaptarse a los cambios ambientales ya era un factor en su comportamiento, algo que continúa siendo relevante hoy en día. A medida que exploramos la relación entre aves y dinosaurios, se hace evidente que la evolución es un proceso continuo y dinámico. La diversidad de especies actuales refleja un rico tapiz de adaptaciones y cambios a lo largo de millones de años. ¿Qué otros secretos nos revelará la investigación en el futuro? La ciencia continúa avanzando, y cada nuevo hallazgo sobre los dinosaurios arroja luz sobre sus descendientes modernos. En conclusión, la conexión entre las aves y los dinosaurios es un recordatorio de que la vida en la Tierra está interconectada de maneras sorprendentes. Desde las plumas hasta los comportamientos complejos, cada aspecto de las aves modernas lleva la huella de sus ancestros dinosaurios. Este panorama evolutivo no solo es fascinante, sino que también nos invita a seguir explorando y descubriendo más sobre nuestros lejanos parientes. Así, el misterio de la evolución continúa desvelándose, y cada respuesta nos plantea nuevas preguntas en nuestra búsqueda de conocimiento. ¿Cómo se alimentaban realmente los dinosaurios? Esta pregunta ha fascinado a científicos y aficionados por igual durante décadas. La dieta de estos gigantes prehistóricos no solo revela su modo de vida, sino que también nos ayuda a entender mejor el ecosistema en el que habitaron. Desde carnívoros feroces hasta herbívoros gigantes, cada especie tenía su propio menú. Pero, ¿qué comían exactamente los dinosaurios? Para empezar, los dinosaurios se clasifican en dos grandes grupos según su dieta: los herbívoros, que se alimentaban de plantas, y los carnívoros, que cazaban otros animales. Sin embargo, la línea que separa estos grupos no siempre es tan clara. Por ejemplo, algunos dinosaurios presentaban características de ambos grupos, lo que sugiere que tenían dietas más variadas de lo que pensábamos. Podría ser que algunos carnívoros también se alimentaran de frutas o verduras en ciertas épocas del año. Los fósiles de dientes han sido una de las principales pistas para descifrar la dieta de los dinosaurios. Los dientes de un carnívoro son afilados y puntiagudos, perfectos para desgarrar carne. Por otro lado, los dientes de los herbívoros son planos y anchos, ideales para triturar hojas y ramas. Sin embargo, los hallazgos de algunos dientes inusuales han llevado a los paleontólogos a cuestionar lo que creían saber.
¿Qué pasa con esos dientes que parecen una mezcla de ambas formas? Podrían indicar que algunos dinosaurios eran más flexibles en sus hábitos alimenticios de lo que pensábamos, pero no solo los dientes cuentan la historia. El análisis de los coprolitos, que son los excrementos fósiles, ha proporcionado información valiosa sobre la dieta de los dinosaurios. Algunos coprolitos han revelado restos de plantas, mientras que otros contienen huesos y plumas, lo que sugiere que los carnívoros de su época cazaban más de lo que se creía. ¿Te imaginas encontrar una pista tan sorprendente en un simple trozo de fósforo? La vegetación del período Mesozoico también juega un papel crucial en esta historia. Durante la era de los dinosaurios, el clima era muy diferente al actual. Había una abundancia de plantas que hoy no existen, como las cicadáceas y las coníferas, que formaban parte esencial de la dieta de muchos herbívoros. ¿Cómo afectó esta diversidad vegetal a la evolución de los dinosaurios? ¿Podría haber sido un factor que impulsó la aparición de especies más grandes y robustas? Hablando de tamaños, ¿sabías que algunos de los dinosaurios más grandes, como los saurópodos, necesitaban consumir enormes cantidades de vegetación para sobrevivir? Se estima que un solo saurópodo podía comer más de 1000 kilogramos de plantas al día. Pero, ¿cómo lograban procesar tanta comida? Su sistema digestivo probablemente era extremadamente eficiente, permitiéndoles extraer los nutrientes necesarios de una dieta predominantemente herbácea. Algunos dinosaurios, como el famoso Tyrannosaurus Rex, eran cazadores formidables. Sin embargo, ¿qué técnicas utilizaban para atrapar a sus presas? Se cree que no solo contaban con su aguda visión y velocidad, sino también con un sentido del olfato excepcional. Esto les permitía detectar a sus presas desde largas distancias. Pero, ¿había alguna estrategia particular que usaban en grupo para cazar? En este sentido, hay que mencionar a los dinosaurios que cazaban en manada, como el Velociraptor. Este pequeño carnívoro probablemente utilizaba tácticas de caza coordinadas similar a lo que vemos en algunos depredadores modernos. ¿Te imaginas grupos de estos ágiles cazadores trabajando juntos para atrapar a un herbívoro más grande? Los herbívoros, por su parte, también desarrollaron estrategias de defensa para evitar ser devorados. Algunos tenían cuernos o armaduras naturales que les ayudaban a protegerse, pero ¿qué tan efectivas eran estas defensas contra depredadores astutos? La lucha por la supervivencia entre herbívoros y carnívoros debió ser feroz, y cada uno tuvo que adaptarse constantemente para sobrevivir. Además de todo esto, la dieta de los dinosaurios también se veía influenciada por factores ambientales. Cambios en el clima, la disponibilidad de alimentos y la competencia con otras especies podían alterar drásticamente lo que un dinosaurio podía comer. ¿Cómo enfrentaban estos desafíos los herbívoros y carnívoros en un mundo en constante cambio? La investigación moderna está desenterrando nuevos secretos sobre la dieta de los dinosaurios. Con técnicas avanzadas de análisis de ADN y estudios de isótopos, los científicos están comenzando a obtener un panorama más claro de lo que realmente comían estos impresionantes reptiles. ¿Qué sorpresas nos deparará el futuro en este campo de estudio? A medida que continuamos nuestro viaje a través de los misterios de los dinosaurios, es fascinante pensar en cómo su dieta y hábitos alimenticios moldearon no solo su evolución, sino también el ecosistema de su tiempo. La exploración de estos temas no solo nos ayuda a entender mejor a estas criaturas del pasado, sino que también nos brinda lecciones valiosas sobre la biodiversidad y la conservación en nuestro propio mundo. Así que la próxima vez que pienses en dinosaurios, recuerda que detrás de su imponente tamaño y apariencia, hay un complejo entramado de interacciones y adaptaciones que los llevó a convertirse en los gigantes que una vez dominaron la Tierra. La historia de lo que comían es solo una parte de un misterio mucho más grande que sigue fascinando a generaciones de investigadores y amantes de la paleontología. ¿Qué otros secretos esconderán estos antiguos seres en su historia evolutiva? A lo largo de este fascinante viaje por el mundo de los dinosaurios, hemos explorado una serie de misterios que nos dejan con más preguntas que respuestas. ¿Qué tal si hacemos un pequeño resumen para reflexionar sobre lo que hemos aprendido? La historia de los dinosaurios es, sin duda, un rompecabezas en constante evolución. Cada nuevo descubrimiento aporta una pieza más, pero aún hay muchas que faltan. ¿Acaso alguna vez conoceremos la verdad completa sobre su existencia?
Desde la apariencia de estos gigantes prehistóricos, ¿tenían plumas o escamas? Este enigma ha despertado la curiosidad de científicos y aficionados por igual. La evolución de las aves nos lleva a cuestionar si los dinosaurios compartían características que hoy consideramos únicas en las aves. La imagen que tenemos de ellos, basada en películas y libros, puede estar lejos de la realidad. ¿No es intrigante pensar que lo que creemos saber podría ser solo una parte de la historia? La extinción de los dinosaurios es otro de los grandes misterios que aún nos atormenta. ¿Qué causó realmente esa desaparición masiva? ¿Fue solo el impacto de un meteorito o hubo otros elementos en juego? Las teorías son muchas, pero la verdad sigue siendo esquiva. Este evento catastrófico marcó el fin de una era, y la pregunta sobre su causa nos invita a investigar más profundamente. Por otra parte, ¿alguna vez te has preguntado cuál fue el dinosaurio más veloz? Este misterio, aunque parece simple, es un verdadero desafío. Las evidencias paleontológicas son escasas y, a menudo, contradictorias. ¿Podría ser que, en el vasto reino de los dinosaurios, había un corredor que superaba nuestras expectativas? La velocidad es una característica esencial para la supervivencia, y descubrir quién fue el más rápido puede cambiar nuestra percepción de su comportamiento. Los saurópodos, esos gigantes que dominaban la Tierra, también despiertan nuestra curiosidad. ¿Cómo pudieron alcanzar tamaños tan colosales? La biología de estos animales es un tema de estudio fascinante. Las adaptaciones que les permitieron crecer tanto son un misterio que combina la fisiología con el entorno en el que vivieron. ¿Te imaginas lo que era ver a uno de ellos en su hábitat natural? Las vocalizaciones de los dinosaurios son otro enigma que nos sumerge en su mundo. ¿Cómo sonaban realmente? La idea de que estos seres tan imponentes pudieran emitir sonidos que resonaran en su entorno es cautivadora. La forma en que se comunicaban puede revelarnos mucho sobre su comportamiento social y sus interacciones. Sin embargo, la falta de pruebas concretas deja este misterio abierto a la interpretación. Adentrándonos en lo desconocido, encontramos la intrigante posibilidad de que algunos dinosaurios tuvieran veneno. ¿Qué evidencias respaldan esta idea? Algunos fósiles sugieren comportamientos tóxicos, lo que podría cambiar nuestra comprensión de su ecología y sus interacciones con otros seres vivos. Imagina un dinosaurio que no solo cazaba, sino que también podía defenderse con un veneno. Eso nos lleva a preguntarnos cuántos secretos más guardan estos seres. La Antártida, un continente helado hoy en día, fue en el pasado un hogar para algunos dinosaurios. ¿Cómo sobrevivían en climas extremos? Este misterio nos invita a explorar la adaptabilidad de estas criaturas. Las condiciones climáticas cambiantes y los ecosistemas diversos son un tema que merece un examen más profundo. ¿Qué estrategias desarrollaron para prosperar en un entorno tan hostil? Los huevos de dinosaurio también son un tema fascinante. ¿Cuál fue el huevo más grande del mundo y qué dinosaurio lo puso? Esta pregunta nos lleva a investigar no solo la reproducción, sino también la diversidad de especies. Cada descubrimiento de un huevo puede ser una ventana a un mundo perdido. ¿Quién sabe cuántas sorpresas nos esperan en los yacimientos paleontológicos? La desaparición de los carnívoros pequeños antes del evento de extinción es otro misterio intrigante. ¿Por qué ciertos depredadores desaparecieron antes que otros? Este fenómeno puede ofrecer pistas sobre cómo se desarrollaron las dinámicas de los ecosistemas en ese tiempo. Comprender estas causas puede ayudarnos a entender mejor la cadena alimentaria de esos tiempos lejanos. La infancia de los dinosaurios, cómo crecían y se cuidaban las crías. Este aspecto de su vida es crucial para comprender su éxito como grupo. La protección parental puede haber jugado un papel vital en la supervivencia de las especies. Las relaciones familiares en el mundo de los dinosaurios son un área aún por explorar. Los colores verdaderos de los dinosaurios son un tema que ha capturado la imaginación de muchos. ¿De qué color eran realmente? La paleontología del color está en sus primeras etapas y los descubrimientos recientes sugieren que la coloración podría haber sido más diversa de lo que pensamos. ¿Te imaginas un dinosaurio lleno de colores brillantes en lugar de los tonos grises y marrones que hemos imaginado? Las migraciones masivas son un fenómeno que también se plantea. ¿Se desplazaban grandes distancias como las aves modernas?
Este comportamiento podría haber sido crucial para su supervivencia, especialmente en busca de alimento y refugio. La idea de que estos gigantes vagaban por vastos territorios expande nuestra comprensión de su ecología. Finalmente, la inteligencia de los dinosaurios es un tema que genera debates. ¿Eran realmente inteligentes? Las evidencias sugieren que algunos tenían habilidades cognitivas sorprendentes. Este misterio abre la puerta a nuevas preguntas sobre su comportamiento social y su capacidad para adaptarse a cambios en su entorno. Al concluir esta exploración de los misterios de los dinosaurios, queda claro que la investigación y el descubrimiento son fundamentales para acercarnos a la verdad. Cada pregunta sin respuesta nos impulsa a seguir indagando, a seguir buscando. La historia de los dinosaurios es un recordatorio de que, aunque el pasado esté lleno de enigmas, cada respuesta nos acerca un poco más a comprender nuestro lugar en la historia de la vida en la Tierra. Y así, el legado de los dinosaurios continúa vivo, esperando ser desenterrado en cada rincón del planeta.